Bueno, entonces, siguiendo más o menos la página 323 del Goldstein de mecánica, en alguna de las ediciones, creo que en la edición 2001, edición 2001 si quieren, para chusmearlo, para llegar, lo que escribirían razonablemente para un lagrangiano es la energía cinética, pero la energía cinética generalizada, porque estamos hablando de relatividad, y después la interacción entre, de una carga que tiene esas velocidades mu con un vector potencial a mu. ¿Sí? Y entonces los momentos generalizados de esto, los P sub mu, ¿qué van a hacer? Van a ser las derivadas parciales del lagrangiano con respecto a las coordenadas, ¿no? Y entonces esto naturalmente te va a dar los momentos cinéticos, ¿sí? Pero te queda este término extra, que es Q por A mu. ¿Sí? Y entonces, de acá, de hecho, uno puede recordar cómo se escribe el hamiltoniano, el término de potencial, que tiene un término cero, que tiene el campo, que esencialmente entonces lo que vamos a decir es que tenemos digo, ¿cuánto vale la coordenada cero? ¿No? Digo, esto lo vamos a poder escribir como coordenada cero y como el vector P, ¿no? Entonces la cero, ¿qué tiene? Va a tener un término de energía, que esto es la energía mecánica. Y el término cero, el vector potencial que tiene. ¿Alguien recuerda? El potencial eléctrico. Claro, tiene potencial, digo, puede cambiar cuál es el potencial dependiendo del gauge y demás, pero es el potencial, ¿no? Esto va con un sobre C. Y entonces, y el momento que va a tener, digo, este es el momento grande, ¿no? Este es chiquitito, me quedó, vamos a dibujarlo un poco más por el hijo. Donde este es M por B, ¿sí? Pero ahora más Q por el vector potencial, ¿no? Uy, esto es una Q. Entonces, razonablemente, donde en el hamiltoniano poníamos P, ahora lo que vamos a querer poner es, lo que tiene que aparecer en el hamiltoniano, que era un medio de m de cuadrado, que era esta porquería, ¿sí? Si nuestro hamiltoniano, ¿cómo lo escribíamos? Lo escribíamos como P cuadrado sobre 2m más una cosa así. Y fíjense que, bueno, este término, evidentemente, es uno de los términos que están acá. Y que entonces ahora el hamiltoniano que corresponde al caso electromagnético, que es donde reemplazamos, digo, ahora el que vamos a reemplazar por IH barra, ¿no? Este amiguito, es el que vamos a reemplazar por menos IH barra. Digo, este es el que corresponde cuantizar, ¿no? Uy, che. Este es el que en la cuantización se va a ir a IH barra gradiente. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Como P, que este es el grande ahora, pero que después lo voy a llamar chiquitito, porque ya fue. P menos Q por A cuadrado, 1 sobre 2m. Y así es que aparece, al menos como una versión, que en este caso, de hecho, ¿qué es lo que dice? Acá dice medio que me podrían haber dicho, pero para un poco, estabas con una energía cinética relativista y pasaste a una no relativista, ¿no? Este es caso no relativista.
te queda así. En el caso relativista queda un poquitito más complejo, ¿no? Queda, digo, donde hay que reemplazar es en menos mc cuadrado por la raíz de 1 menos beta, pero vamos a trabajar siempre con hamiltonianos no relativistas, así que nos vamos a quedar con, digo, partiendo acá, ¿no? Digo, como que tomamos de este hamiltoniano relativista la idea de cómo sacar el momento generalizado, lo metimos acá y listo. Digo, si lo hacen con el hamiltoniano relativista, lo único que tienen que hacer es el término de, digo, tirar para velocidad de energías cinéticas pequeñas y te queda este término más un término constante. No hay ningún chiste más. Pero lo importante es que cuando metamos un campo externo, digo, no solo el potencial, digo, hasta ahora trabajamos con este término de acá. ¿Sí? Pero cuando metamos un campo externo, el campo externo va a aparecer principalmente acá. También podría aparecer un poco en este término de acá, pero principalmente va a aparecer acá. Bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Esto lo habían visto? O sea, porque esto me parece que cuando se ve en teórica 2, como que medio como que pasa al vuelo, que bueno, el hamiltoniano para el campo electromagnético es este, pum. O ni siquiera. Porque hay veces que directamente se pasa directamente al último, al paso al que vamos a llegar más adelante, que es agarrar y es una aproximación de este hamiltoniano para un dado caso. Que es directamente ponerse el momento dipolar. El P, digamos, mayúscula, el que se cuantiza, sería el momento, pero es una coordenada que está asociada a algo en particular, o es el momento correspondiente a ese lagrangiano, o es, digamos, es de la partícula, o es una mezcla del campo con la partícula. Bien, es el momento generalizado, que no es digo, que no es el momento mecánico de la partícula, es el momento generalizado de esa partícula en ese campo. Vos podés también tenés el operador momento lineal de la partícula, lo podés calcular, pero... Ok, está bien. El Lo momento cierto lineal es de la que, igual partícula. te lo voy a simplificar. Lo que vamos a hacer es tratar este hamiltoniano de manera perturbativa. Entonces vamos a terminar separándolo en un término de interacción y un hamiltoniano que era igual al anterior y no va a cambiar mucho de nada. Pero si querés ir a cosas formales y donde no puedes hacer esa cosa perturbativa, hay una diferencia entre uno y otro. Los Ok, términos ok, está prácticos, en los límites en los que vamos a hablar de esta física en esta materia y los que se habla de la física de la interacción luz-materia, en un enorme porcentaje de la interacción luz-materia que ocurre en la naturaleza, casi que te puedes olvidar de esa diferencia. Pero formalmente existe y hay un límite en que la física importa. está bien, está bien. Me imagino que, no sé, quizá altas energías importa eso. O, bueno, no sé, no importa, igual. Está bien. Sí, más que nada en este caso importa a campos muy altos, interacción con campos muy altos. Y hay experimentos que se hacen ahí. De hecho, más adelante les voy a contar de esos. Bien. Por otro lado, si abren algún otro libro y empiezan a buscar qué están escritos sobre que hay que prestar atención, de cómo es un hamiltoniano completo, como por ejemplo, está bastante lindo, hay un libro de Cohen Tanucci y otra gente que se llaman Atom Photon Interactions. No confundir con un libro que se llama
Atoms and Photons, An Introduction to Quantum Electrodynamics. Pues que la misma persona escribió dos libros con títulos tan parecidos. Este es de Contanucci. Y ahí le pone otro condimento a este hamiltoniano, que lo deduce siguiendo otro camino, y dice, bueno, el hamiltoniano completo que corresponde para la interacción, eso sí, U por A cuadrado, ya viste, la P grande nadie la mantiene. Y dice, en el gauge de Coulomb, porque ya el hamiltoniano importa qué gauge lo escribe, corresponde escribir lo siguiente. Más una parte que no pusimos, que fíjense, digo, acá ¿qué estamos haciendo? Perdón, voy a escribirlo en otro orden. O sea, esto sería más V de Coulomb, que es el Q por phi que habíamos puesto, y después que nos queda algún otro término que va a dar cuenta de la interacción spin campo magnético, que no aparecía ahí, pero hay que tenerlo en cuenta. Y más otra parte que nos habíamos olvidado cuando hicimos esto, que es que en realidad esta cosa tiene que tener un término de autoenergía del campo, ¿no? Que esto por ahí sí, si vieron, es F mu nu, ¿no? Es el tensor este, que faltaba este término de acá, que es la energía propiamente del campo, no la interacción de entre... ¿sí? Porque así como acá tenías como la energía cinética de la partícula, acá tenés la interacción entre la energía del campo y falta la energía del campo. Entonces, si haces eso, si le agregas ese término, esta magia en el pizarrón de verdad no se puede hacer. Pero acá sí. Te queda otro término de autoenergía que tiene, digo, ¿cómo es la energía de un campo electromagnético? ¿Se acuerdan más o menos cómo es el término? Tiene una pinta así, ¿no? E cuadrado, C cuadrado, B cuadrado. Y bueno, acá hay una integral en el espacio. Sí, pero esencialmente es la suma de E y B integrado en todo el espacio. Sí, entonces acá tenés, por un lado, esta manera rara que se mezclan el campo electromagnético con las coordenadas, por otro lado, las interacciones entre las cargas, la interacción entre el campo magnético con el spin, y finalmente este término de energía del campo. Entonces ahora vamos a ver cómo tratar distintos estos términos y cómo entra en la teoría de distintas maneras. Pero lo primero que por ahí vale la pena hacer, y que esto es tratar de expandir este cuadrado. Digo, y si uno expande este cuadrado, puede escribir al menos, bueno, vamos a expandirlo. Tenés una parte de este cuadrado, el cuadrado, ¿no? Tenés el P cuadrado. Después tenés menos 2Q por A por P, que acá podría haber una objeción de si conmutan o no conmutan. Vamos a dejar esa discusión para otro momento, pero si quieren la pueden dejar separada. Para lo que sigue no va a importar mucho. Y finalmente un término que tenés Q cuadrado a transversal al cuadrado. Y después los términos que siguen, ¿no? Esto sigue todo igual. Pero por ahí los copio, ya que puedo. Se copian múltiples veces. Porque los voy a copiar porque los voy a llamar. Voy a llamar los términos de distinta manera. ¿No? Vale. Y entonces a este primer término
lo voy a llamar H cinético. Este término de acá lo voy a llamar H1, porque tiene el campo A potencia 1. Este de acá lo voy a llamar H2. Este no lo voy a ni tocar, y a este lo voy a llamar HS, porque tiene el spin, y este después vamos a hablar de eso. Entonces, lo que yo voy a tratar de convencerlos ahora es que para la mayor cantidad de casos lo que podemos hacer es agarrar y, de hecho, no pensar en ninguno de todos estos términos y quedarnos únicamente con B cuadrado, el B de Coulomb, que nos va a hacer el átomo, ¿sí? Estos dos juntos de acá son los que nos arman la estructura atómica, y este último término es el que tomamos de manera perturbativa. No quiero dejar salir el perro, que no para de llorar. ¿Qué pasa, Betty? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este quilombo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Están todas en la gatita allá arriba del mueble ese. Disculpen. Entonces vamos a tratar de ver tamaños relativos de alguna de estas partes. Voy a tratar de convencerlos de que este es bastante más grande, al menos que este término y que este término. Y este otro término, ahora les cuento de este término. Entonces, veamos cuánto vale, por ejemplo, H1 sobre... No, quiero hacer al revés. H2, voy a hacer que quede chiquitito. H2 sobre H1. Y nada, copiamos de ahí arriba, H2 sobre H1. Tenés Q cuadrado, A cuadrado sobre M. El M podría ni ponerlo, ¿no? Porque ya sabemos que se va a ir. Pero lo dejamos, y acá dividiendo tenés Q. Esto es del orden, ¿no? Me voy a estar salteando las cosas que no importan. Por A por P. Y lo interesante es que si multiplicamos por P arriba y si multiplicamos por P arriba y abajo, pasa algo medio simpático. O sea, primero voy a simplificar estas Q's y esas A's. Voy a dejarlo así. Q por A por P sobre M. ¿Sí? Simplifico una Q y simplifiqué el A. Y acá abajo me queda, como simplifiqué la Q y simplifiqué A, me queda P cuadrado sobre M. Y fíjense ¿qué es esto acá? Esto se parece justamente al hamiltoniano cinético. Y este término de acá arriba es igual a este término de acá abajo, es igual al HI, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, de algún modo? Lo que nos dice es, si este término, que es el que trae la interacción, es pequeño con respecto al término cinético, ¿sí? Si yo pudiera tomar este término como perturbativo, entonces este otro término es también perturbativo, es perturbativo con respecto a este, ¿no? H2 es igual de chico con respecto a H1, con respecto a lo que H1 con respecto a H cinético. Entonces, de algún modo, este término es un orden superior en ese desarrollo perturbativo o y lo puedo tirar. Si no se entiende lo que acabo de decir, me paran y me lo hacen repetir o me lo cuestionan. Sí, repetís, por fin. Lo que, me imagino. Lo que yo voy a decir es, voy a partir de la suposición de que este término, que es HI, es más chico que el término cinético. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es, toda la parte que está en naranja es la parte que constituye al átomo. Las energías cinéticas y de ligación del átomo van a ser pequeñas comparadas con las energías que tenga de interacción de ese electrón o de ese núcleo con el campo externo, que van a venir dadas por este término, principalmente por estos términos.
si se da que es más chico que este término, ¿sí? Si HI es más chico que HS, entonces también H2 es más chico que H1. Entonces, al suponer que puedo tratar este término como perturbativo, este es perturbativo pero en un siguiente orden. Sí, ahí. Bueno, entonces, este es la justificación de, o sea, de lo que saco de acá es si Q, A, P, oye, es chico, entonces el término Q cuadrado A cuadrado transversal es siguiente orden. Entonces, en principio lo voy a descartar de la primera aproximación. Y ahora vamos a tratar de hacer lo mismo para este amiguito de acá. Entonces vamos a comparar el HS con H1. A ver si también lo podemos tirar. Y fíjense, HS, ¿qué orden tiene? Bueno, alfa es la constante giromagnética y demás que aparece por ahí, el magnetón de Bohr y demás, pero lo importante es que el S va a ser del orden de H barra, porque es rectangular. Después, voy a dejar el B. Tendré algunos numeritos, pero que no son cruciales. Y esto lo tengo que comparar con Q por A P sobre M. Ahora, B, ¿a qué es proporcional? Uy. Fíjense, digo, si quisiera sacarme... digo, acá tengo B y acá tengo A. ¿Cómo escribirían en orden de magnitud cómo es B con A? ¿Cómo es la ecuación del electromagnetismo de los campos que me relaciona B con A? El rotor. Claro, B es el rotor de A. Y si B fuera una onda viajera, que es tipo L, I, K, X, Y A iría como K por B. claro. O sea, B va como K por A, ¿no? Perdón, sí. Porque vos tenés A, que también es algo por L, I, K, X, y entonces como B es igual al rotor de A, entonces esto te queda, cuando tomas a esto rotor, te queda algo que tiene la amplitud de A por K. ¿Sí? Sí, acá había un B0, esta es la pregunta. Entonces esto lo tomas como H barra K A dividido Q por A P sobre M. Bueno, y acá ya... me faltó un Q, ¿no? En algún lado, no sé, me faltó un Q. Me parece que me faltó un Q por acá, en un principio. No, me faltó el Q. Sí, es que esta tenía un Q por acá. O sea, este factor alfa tiene un Q metido, que no se lo puse. Por todos lados. Bueno, entonces, ahora sí, esto me queda igual a H barra K dividido P sobre M. Y fíjense, ¿qué es esto que está? Voy a borrar todo esto que escribimos acá para poder seguir escribiendo. ¿Qué es lo que estamos comparando acá?
Estamos comparando h barra k, que es el momento del fotón, sí, acá dice, digo, el salto conceptual acá es decir, onda viajera, ponele. No hace falta decir que es plano, nada, pero que esto tiene una forma de onda, ¿no? Que está... Y eso sería el momento de esta, o de la onda, qué sé yo, porque ¿quién te dijo que podemos estar hablando de fotones todavía? Comparado con el momento de... No sé por qué me quedó el M, ¿no? Alguien que me grite que no cancele los M. Porque este también tenía un M multiplicando, ¿no? Perdón, estoy haciendo un poquito de lío. O sea, el paréntesis este cierra ahí. Sí, ¿no? Estoy haciendo un lío. Sí. No, ese paréntesis no cierra ahí, pero eso tiene un M. Bueno, me estoy olvidando algunos factores. No se sabía que me iba a pasar. Este tiene un factor, digo, toda esa porquería tiene un Q sobre M. Chao. Perdón por esta chanchada que acabo de hacer. Pero ahora sí, después de este chanchadismo, que no sé cuánto nos va a haber confundido y enojado, a mí me hubiese enojado. Momento del electrón ligado. Entonces, si el momento este del fotón es bastante más chico con respecto a este momento, también podemos descartar este término de acá. Eso en general se da bastante bien para las transiciones en el infrarrojo y en las radiofrecuencias, y para las ópticas hasta ahí empieza, digo, este término puede jugar algún rol, pero nunca es muy, muy importante. O sea, pero no suele ser el término dominante, no es que nunca es importante. Todo esto va a que el término que más nos va a interesar es este término A.P. Que si siguen discusiones que están en distintos lugares, de transformaciones hamiltonianos o aproximaciones que se llaman dipolares y demás, inclusive el término A.P se termina, lo que dije es que el H1, que tiene Q sobre M, P por A transversal, uno termina escribiéndolo muchas veces como menos el momento dipolar del átomo por el campo eléctrico directamente. Esto es lo que de hecho se llama la aproximación dipolar, que es la aproximación de onda larga. Y que es bastante usual, especialmente para transiciones en el óptico y de radiofrecuencia, que lo que uno está diciendo es que la extensión del átomo es bastante más pequeña que las ondas electromagnéticas. Recuerden que los átomos tienen tamaños de Armstrongs, o sea, de 10 milésimas de micrón, y las ondas electromagnéticas del visible tienen orden de magnitud del micrón o la décima de micrón, unas 1000 veces más grandes. En este sentido, hacer eso. Y entonces con lo que vamos a trabajar en buena medida es con este tipo de hamiltoniano. Después vamos a hablar de algunos otros en otros casos, cuándo no tiene sentido hacer esta aproximación, cuándo tiene sentido ponerle más términos y demás. Vamos a ver eso un poquitito más. No quiero hablar tanto de esto ahora porque lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero a lo que nos va a llevar todo esto, que coeficientes más, coeficientes menos, vamos a decir que vamos a poder hacer una transición de un estado inicial a un estado final. Y si alguien se acuerda,
lo que mencioné del arreglo de Fermi, tenés alguna sarta de constantes que no voy a dibujar, pero esencialmente lo que uno calcula perturbativamente es, si uno tiene un hamiltoniano de interacción, es este elemento de matriz, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que uno mete acá? Puede meter eso, puede meter esto en su forma más general, puede meter los términos que dejamos ahí atrás, a veces serán unos más grandes que otros, otras veces no. ¿Sí? ¿Por qué no estuve mirando esto? Porque bueno, esto hablan de la dinámica del campo en sí mismo, de la energía del campo, y siempre que la interacción entre el campo, que estemos hablando de campos intensos, y que la interacción entre el campo y los átomos sea débil, esto, bueno, puede ser que tenga una dinámica, que se vaya apagando el campo mientras interactúa con los átomos, o que vaya creciendo el campo mientras interactúa con los átomos, pero a primer orden uno podría decir, este término varía suavemente, no lo voy a mirar en mucho detalle. Después vamos a ver cómo mirarlo en detalle. De hecho, ahora les voy a contar cómo tratarlo cuando no puedes hacer esa suposición. ¿Sí? Cuando no puedes hacer la suposición, ya todo esto de agarrar, tirarlo, decir que tener interacción depende de un A que no está cuantizado, que no es parte de todo el resto, va a dejar de valer. Entonces, hacia esto vamos, y los hamiltonianos con los que vamos a trabajar van a estar basados en estos términos, y en el desarrollo de estos términos que están acá. Van a encontrar en la literatura distintas justificaciones para estas dos aproximaciones que hice acá, distintas justificaciones para esta aproximación que está acá. Hay distintas maneras de hacer las cuentas, distintas maneras de interpretarlas. Algunas de esas convencen más, otras menos. Como les decía, muchas veces está bueno leerlo de distintos lugares, convenciéndose y armándose ideas e intuiciones. Bueno, esta es la primera parte de la segunda parte que tenía preparado para contarles. Y si no tienen preguntas, o si prefieren guardarlas para otro momento, paso a contarles de qué pasa cuando efectivamente agarrás y decís, vamos a tratar esto no en el caso donde lo podemos tomar como una constante que está afuera, sino que hay pocos fotones y la energía del campo es una variable dinámica a tomar en cuenta. Les escucho. ¿Cómo se llamaba el libro? Que no lo puedo leer. Atom-Photon Interactions de Contanucci. Esto está en buena medida en un apéndice de ese libro. Dale. Esta discusión. Está también esta discusión al principio del Sakurai, pero no el Sakurai el que usaron para teórica de dosis, que usaron el Sakurai, sino el Sakurai como 2, que es de electrodinámica cuántica. Hay un poco de esta discusión en el Sakurai 1 también, está cortita en algún rincón. Ya toda esta parte ya le ponemos, como que empezamos con la segunda parte de la materia, ¿no? O sea, Sí, esta es como la introducción a la segunda parte de la materia. Un poquitito del marco teórico de lo que después va a venir. Para esto voy a seguir la deducción que está en el Haken y Wolf. Me pareció que es razonable. Haken es con CK o con C. No, con K nada más. Que está en bastantes lugares, pero esta misma cuenta y de vuelta. Después la ven como hecha con toda la complejidad de teoría de campos
montón de artilugios matemáticos formales, pero en esencia siempre es lo mismo. Digo, uno lo que agarra y dice, bueno, partamos de decir que tenemos algún campo oscilatorio en el espacio, puede ser en el espacio y en el tiempo, pero digamos que este campo, vamos a primero decir que tenemos un campo eléctrico, que está polarizado en alguna dirección, vamos a decir, lo ponemos todo en la dirección Z, y decimos, bueno, E de Z, ¿cuánto vale? Valdrá alguna función temporal, que la vamos a llamar P de T, y le vamos a poner, vamos a decir, esto puede ser una onda estacionaria por el seno de K por C, por X. Sí, entonces esto lo que estoy diciendo es que tengo tipo una dirección X, es un campo, y una dirección Z, X, es un campo que esencialmente es así, ¿no? Digo, si es así, esto es un campo estacionario, de hecho, como puede generarse, por ejemplo, si uno tiene dos espejos así, y tiene una onda que se refleja entre los dos espejos, se arma una onda estacionaria y este campo está prendiéndose, cambiando de fase según esta función P de T. Entonces, si es una onda viajera, es medio parecido, pero bueno, acá tenés el seno de menos B por T o lo que sea, ¿no? De vuelta, esta es una versión sencilla de pensar en un campo. ¿Sí? En este caso, obviamente, esta es la dirección Z y esta es la dirección X, ¿no? Y entonces la idea es tratar de vuelta, lo que vamos a tratar de ver es cómo escribimos esta parte del hamiltoniano acá, qué pinta tiene esa parte. Entonces, para hacer eso, decimos, bueno, si el campo eléctrico es así, es una onda que está oscilante, tenemos que encontrar el campo magnético, ¿no? Y para encontrar el campo magnético usamos las ecuaciones de Maxwell. La que necesitamos de las ecuaciones de Maxwell es únicamente... ¿cuál se imagina que necesitamos? Ya escribí, es una de las de Rotor, ¿no? Pero con esta ya no la vamos a ingeniar, porque fíjense que en el caso que tenemos, esta lo que nos dice es que menos la derivada del EZ con respecto a X, que es lo que sale de tomar el rotor de esa porquería, ¿qué te queda? Es igual a menos de BI con respecto al tiempo. Sí, entonces fíjate que cuando derivas esta con respecto a X, te sale un K para adelante, te queda toda esta misma porquería, pero bueno, habrá una derivada temporal de esta, pero entonces de esto, lo que podemos decir es que el campo B va a tener B de T, va a tener una forma que la voy a llamar N sobre C. Ahora, C se lo pongo porque ya van a ver que la normalización queda bien así. Vieron que el campo B y E tienen sobre C ahí dando vueltas que por una función Q del tiempo, ahora viene una función P, ahora voy a poner una función Q del tiempo, todavía no sé qué son ni cómo están relacionadas, pero las dejo así. Y en este caso por el coseno, me falta una K. No. Por el coseno de K por X. De donde puedo agarrar y preguntarme, bueno, ¿cuánto vale la derivada de esta porquería con respecto al tiempo? Y entonces lo que podemos ver es que dQ dt es igual a omega por P dt, ¿no? Donde lo que usé es que este omega, obviamente, es C por K, ¿no? Me falta... Me falta con K, ¿no? Me debería faltar con K.
dando vueltas. Estoy seguro. Ahora lo podemos revisar. Voy a dejar por ahí. Pero bueno, puedo escribir la ecuación correspondiente igual, que es de P de T, que me queda lo mismo pero con el signo contrario. Interesante es que y ya cuando tienen un par de ecuaciones con esta pinta, ya como que medio deberían adivinar lo que queda cuando metes una dentro de la otra, ¿no? ¿Alguien lo ve? Estas cosas aparecen mucho en mecánica clásica. Y sí, te queda la ecuación del oscilador armónico. Exacto, para cualquiera de las dos, te queda la ecuación del oscilador armónico. Sí, entonces, digo, ¿qué es lo que de algún modo hicimos? Dijimos, bueno, de algún modo partimos de decir que tenemos algún campo que tiene buena parte que dependen del tiempo, una amplitud de este campo, y lo que vemos es que la amplitud de estos campos, las amplitudes de estos campos se comportan como osciladores armónicos. Pero, y entonces, donde naturalmente uno de estos es la velocidad y el otro es la posición, ¿no? Son las coordenadas P y Q canónicas. Y acá lo que uno diría es, bueno, entonces yo me armo un hamiltoniano, que es el hamiltoniano del estado oscilador armónico, que es un medio de m omega P cuadrado más Q cuadrado. Y chao. Pero entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo llegué a esto? ¿Quién es este oscilador armónico? ¿Por qué es que hay un oscilador armónico? Y entonces por ahí ahora conviene por ahí tomar esto desde el otro lado, ¿no? Que es agarrar y decir, y bueno, yo tenía este terminó acá, lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Una hoja nueva. Sería lindo seguir la misma hoja, pero... Esta porquería es lo que podría llamar el H electromagnético, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora me traigo las soluciones que tenía acá, ¿no? Que E era P por N por seno de KT y B era Q por coseno, N sobre C. Y entonces efectivamente cuando lo reemplazo a eso ahí adentro, digo, bueno, esto es... así lo voy a copiar directamente para no... porque lo tengo en la otra hoja, ¿no? Pero si reemplazan E por lo que quedó y B por lo que quedó, en realidad lo podemos hacer, ¿no? Porque tenemos E. No hay que copiarlo. ¿Cuánto podemos usar la memoria? Mira para arriba, este lo hemos llamado, este sería el P de T al cuadrado más el coseno cuadrado de K por X. Y le hemos puesto un N cuadrado. Y esta es más C cuadrado, yo le había puesto un C dividiendo estratégicamente para que la porquería desaparezca. Q cuadrado, y acá tenés seno cuadrado de K por X. D3R. Y bueno, acá hay una integral en D3R, que este es un problema unidimensional, entonces si pensamos que estamos trabajando en algún volumen, esto será tipo desde una punta hasta otro del volumen, donde saldrá por los ejes que no estamos integrando, los I y Z, saldrá alguna constante de ese volumen, que llamaremos L y L cuadrado por los dos ejes, y lo esencialmente que hay que hacer es integrar el coseno cuadrado y el seno cuadrado en alguna cantidad de periodos, que si decimos, bueno, si era justamente una cavidad resonante, o
si no una cavidad resonante, no importa, porque el integral del coseno cuadrado de una cosa gigante dividido por unidad de longitud me va a dar siempre lo mismo. Entonces, esta porquería, la energía promedio, podría llamar el H promedio, el H promedio, ¿qué pinta va a tener? Va a tener una cosa que va a tener, no le voy a poner proporcional, no le voy a poner número, va a tener una cosa que va a tener el volumen de esa cosa, va a tener este n cuadrado, va a tener epsilon 0, y después va a tener p cuadrado más q cuadrado. Sí, entonces fíjense cómo no sé, antes habíamos llegado a esta situación de acá. Uy, no quería robarlo, quería copiarlo nomás. Y ahora llegamos a esta otra situación, ¿no? Entonces, evidentemente, este n que nos hablaba de la amplitud del campo, y epsilon 0 y el volumen en el que estamos mirando, va a estar relacionado con esta frecuencia del campo. Y lo interesante que ustedes deben haber aprendido es que, bueno, ahora digo, da la impresión de que las amplitudes del campo electromagnético, ¿sí? Las amplitudes del campo electromagnético se comportan como un oscilador armónico. Y sabemos que, digo, si las amplitudes se comportan como un oscilador armónico, esencialmente estos operadores, P y Q, los podemos escribir como una base de operadores de creación y de destrucción. Podemos llamar A o B o lo que sea, pero donde en general me apuro y termino escribiendo horrible. Y ahora, no sé qué dice. Vamos a poner un poquitito de onda. Vamos a llamarlo P y B daga. Entonces podemos escribir efectivamente que P es igual a I por H barra sobre 2, B daga menos B, y el Q correspondiente queda sin ningún I, raíz de H barra sobre 2, B más B daga, o daga más B. Y si hacemos esto, digo, ustedes pueden ver dos cosas. Por un lado, que estos operadores cumplen la siguiente relación de conmutación, que tal vez recuerden que es la relación de conmutación que corresponde a las partículas que son bosones, y que entonces podemos también escribir el hamiltoniano del campo electromagnético como H barra omega por B daga B más un medio. Y entonces, este se me fue para cualquier lado. Me quedó un poco zoomeado mal, ¿no? Ahí está. Ya. Y entonces fíjense que de acá, de algún modo, lo que estoy diciendo es que estos B's, que son como operadores de creación, de excitaciones, de un oscilador armónico, corresponden a crear excitaciones a la amplitud de estos campos electromagnéticos con los que empezamos. Y vamos a decir justamente que estos operadores corresponden a la creación y a la aniquilación de fotones, que son las excitaciones básicas del campo, a una dada frecuencia omega. ¿Sí? Pues fíjense que siempre estuve trabajando con un campo o una frecuencia omega. Bueno, en este caso tenía una dada periodicidad, ¿no? Y por las ecuaciones de Maxwell, y si tiene esta forma, finalmente te queda como que tiene esa frecuencia. Escrito de manera un poco más completa, o escribiéndolo al revés, lo que uno termina escribiendo es que el campo eléctrico, por ejemplo, lo puede escribir para el campo magnético, para el
vector A. Es una suma sobre modos, porque, claro, acá yo dije, una da periodicidad cualquiera, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Por la polarización de ese modo, acá lambda es una etiqueta que etiqueta una suma sobre la cantidad de términos que puede ser infinita, puede ser continua, puede ser discreta, lo que quieras, ¿no? Donde vos tenés h barra, omega lambda, 3, epsilon 0, y acá está el volumen, que para el vacío se toma la unidad de volumen, así como lo hacían en el caso de Planck. Y después acá tenés I de lambda por E a la I K R menos I beta por E a la menos I K R. Y así los otros términos. También puedes escribir el B y el A. No los escribo. Pero lo importante es que el campo eléctrico puede entonces escribirse como una suma con distintas fases de estos operadores, que son los operadores de aniquilación y de creación de fotones, ¿no? Entonces el campo eléctrico no es que el campo eléctrico es un fotón. Los fotones son excitaciones elementales del campo electromagnético, son excitaciones elementales de este conjunto de campo magnético y campo eléctrico. Y una cosa muy interesante que aparece en este amiguito, que lo voy a colorear porque es posiblemente el resultado más importante y es de hecho donde terminamos, es que aparece este término más un medio, que es lo que llamamos energía de vacío. Ese amiguito con este más un medio es responsable de un montón de las cosas bastante espectaculares que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo que aún si no hay campo electromagnético, porque uno podría volver atrás y decir, bueno, pero yo tengo un átomo excitado en un dado estado, y agarro y no tengo campo electromagnético, esto está en cero. Entonces esto está en cero, esto está en cero. ¿Cómo es que el átomo decae? ¿Con qué corno interactúa? Bueno, interactúa con esta parte del campo electromagnético, que es que a ausencia de fotones, el campo electromagnético no es, en términos cuánticos, un estado de cero energía, sino que tiene ciertas fluctuaciones, y esas fluctuaciones son las que dan, por ejemplo, al decaimiento espontáneo de los átomos. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Esto último puede sonar esotérico, pero posta es así, ya es medio lindo. Y si no, le preguntan a él. Tenemos un ratito para charlar. Y seguro que él debe saber bastante si está ahí todo el tiempo escuchándote a vos. Pero no se aprende así. Hay que pensar y este cerebrito es muy chiquitito. Muy chiquitito. Ahí, en lo último que escribiste, el lambda es suma sobre polarizaciones o sobre longitudes de onda, o sería Sobre lo que sea. sobre lo que sea, ok. Sobre lo que sea. De hecho, el primer término era la polarización, y bueno, podrías tener distintas polarizaciones, y distintas longitudes de onda, distintos vectores K, todo. Esta discusión de cuantización está en cualquiera de los libros que les mostré. En el de Cohen-Tanucci está súper larga y discutida y con detalles. Y van a encontrar en distintos libros la cuantización en el gauge de Coulomb, o en el gauge de Lorentz, o de campos libres, de campos confinados. Hay miles de maneras de hacerlo. Pero a mí me gusta esta discusión porque realmente, lo único que supones es una onda estacionaria. Decís, bueno, si yo tengo una onda estacionaria entre dos paredes, como ahí aparece como que directamente te aparece que la amplitud está cuantizada. Ahora me acordé más un poco de TO2,
que había en un momento una discusión también de que la energía, como que si hacías la cuenta, sumabas las energías de todos los modos, como eran infinitos, podía ser infinita, pero también decías que, bueno, es una constante aditiva. No sé, esa discusión si podés repasar un poquito. Yo en esa discusión yo trato de no meterme. El problema de los infinitos en todas las teorías cuánticas y las teorías cuánticas de campos, yo no sé si tiene una solución muy clara. Lo cierto es que nosotros podemos ver diferencias de energías, de cosas. Y entonces esos infinitos mucho que no importan. A veces sí aparecen y hacen cosas bastante bonitas. Digo, esos infinitos son comparables, son conmesurables. De hecho, hay un efecto muy hermoso que se llama, en cuanto se me desbloquee el cerebro, les voy a decir el nombre, el efecto Casimir, perdón. El efecto Casimir, que es un efecto de fuerzas que se generan entre paneles conductores cuando están muy cerca entre ellos, porque lo que, lo que te pasa cuando tenés dos paneles conductores muy cerca entre ellos es que si los acercás mucho, la cantidad de modos que pueden vivir entre esos dos paneles empieza a reducirse, reducirse, reducirse. Entonces la energía del vacío entre esas dos placas metálicas hacia adentro es mucho menor que afuera, y entonces sentís como una especie de presión de radiación, como si fuese la presión de radiación que sufren los planetas a los que les pega el Sol, o los satélites, del vacío electromagnético, y hace que esas dos placas, de hecho, colapsen hacia adentro. Es una cosa bastante difícil de medir porque es difícil llegar a regímenes en donde esas fuerzas son más grandes que las otras fuerzas de la naturaleza, como la gravitatoria, electromagnética, y electromagnética principalmente, no sé por qué me tiré gravitatoria, la electromagnética. Pero yo, para tratar de no decir huevadas, voy a tratar de meterme con esa discusión lo menos posible. Para mí, como muchas cosas, como les decía igual al principio de la clase, estas son cosas que pasan porque tenemos digo, como que, para mí hay un error como epistemológico en pensar que estas ecuaciones son las ecuaciones del universo. Y que entonces todo esto es infinito y que todos estos modos son posibles. En cuanto agarrás y decís, estas ecuaciones las hago para describir una onda viajante en tal situación, que sale de un lugar o que resuena en tal cosa, no tenés ninguno de estos problemas infinitos. Pero si agarrás y decís, no, bueno, esta es una teoría general, abstracta, que debería describir todo el universo. Chao, ahí sí estás en problemas. Y alguien me podría decir, no, pero inclusive en una caja de un dado tamaño tenés infinitos modos. ¿Qué es esa infinita energía? Y no sabemos qué es esa infinita energía. Parece una infinita energía, pero que no es ni siquiera accesible. Entonces no sabemos muy bien ni para qué. En la mayor parte de los casos ni para qué, ni por qué hablar de ella. No sabemos ni cómo contarla tampoco. Entonces, lo único que sí podemos hacer, como te decía, es contar diferencias de energías entre unos casos y otros, que dan cuenta de que esos infinitos son reales, de hecho. No sé si esto sirvió para aclararte o oscurecerte lo que me preguntabas. No sé, me quedé pensando. Está bien. Sí.
A mí nunca nadie me logró dar una respuesta demasiado razonable sobre eso que te diga, pero yo insisto en que es un problema interesante de física, pero que muchas veces roza dificultades epistemológicas que tienen las teorías sobre la naturaleza. A veces no, a veces son cosas reales, y te digo, bueno, hay cosas como que se pueden medir y demás, como el efecto Casimir. Y en otros casos... Ahí, sí. el infinito surge de sumar todos los, digamos, estados fundamentales de todas las frecuencias que podría tener el sistema, ¿no? O sea, claro, como es eso, del modo, o sea, el estado cero fundamental de energía es un medio h/ω/2, digamos, Sí. sobre todos los posibles modos que podría tener el sistema, ¿no? O sea, yo te pregunto porque estaba pensando recién, digo, ¿por qué tendrían que estar todos los modos activados, ¿no? Pero claro, o sea, el tema es que... Esa es la pregunta. Digo, esa es la pregunta. ¿Por qué tienen que estar todos activados? Digo, si yo agarro y te digo, la física se desarrolla en una recta unidimensional de longitud L, vos inclusive ahí tenés infinitos modos activados, ¿no? Porque agarrás y seguís subiendo la frecuencia y tenés muchos modos, cada vez de mayor y mayor frecuencia que resuelven. Digo, no es que nada más viene de tomar una caja infinita, digo, estamos pensando en el sistema físico, digo, en una onda unidimensional con dos extremos agarrados y aún así puedes definir infinitos modos. ¿Y por qué dirías hay algunos modos de esos que no se propagan? Digo, ¿qué te dice que tiene que haber un corte para modos de mayor energía? Mucha de la gente que hace cuentas y tiene que hacer cuentas reales pone cortes a mayor energía, digamos, pone como cortes medio así, como se dicen ad hoc, como para hacer cuentas. Pero también, por ejemplo, digo, ese es un problema que, digo, el problema clásico de Casimir, si buscan, les comparto pantalla rápido, ¿no? que te dice que vos podés contar todos esos modos, de hecho. Es una cuenta que no es muy difícil de hacer, sale en un ratito, para que les comparto pantalla un segundito más y les muestro. Es agarrar y decir, me parece que no sé si es la más sencilla de todas, pero una relativamente sencilla es agarrar y decir, yo tengo esta siguiente situación. Tengo dos paredes fijas, estoy tratando de acordarme cuál es la situación más sencilla, pero ponele que haces esta situación. Entonces vos te preguntás, ¿qué modos entran acá? ¿Qué modos entran acá? ¿Y qué modos entran acá? Ponele. Entonces lo que ves es que si que como esto de acá es más grandote que estos, o si estos están muy cercas, acá te entran menos modos que los que te entran acá. Entonces esto finalmente tiene una fuerza hacia adentro. Vos podés contar estos modos y más, pero no era exactamente así esta cuenta. Se buscan los apuntes de cualquiera de las materias de cuando dan electrodinámica cuántica. En general, una de las primeras cosas que se cuenta es esto. Cuando la daba Diego Masiteri, en materia contaban esto muy al principio. Estoy de acordarme cómo era esto. Igual o sea, como que en el fondo surge un problema de, digo, si vos decís que en el medio entran menos modos, es porque estás suponiendo que de alguna forma, digo, algo del espacio, como que el espacio, no sé, tiene una mínima, un cuanto de espacio, digo, algo así, ¿no? Porque si no, es como, ¿entendés lo que digo? Como, ¿por qué en el medio entrarían menos modos que a la derecha si no hay un cuanto mínimo de espacio, ¿no? Sí, son dos infinitos que no puedes contar, pero es que hay uno que termina siendo un poco más grande que el otro. Y haces la diferencia entre los dos infinitos y te da. Es medio. Okay. Te da una diferencia de energía. Sí, Azul en el chat preguntaba algunas cosas del principio de la clase. Ahí leí, estaba por decir. Voy a parar esta compartida y de hecho voy a parar la grabada, ¿no?